Bueno, la verdad es que bueno, hay que felicitar al equipo por un lado por el enorme esfuerzo que ha hecho y por otro lado por ante las adversidades pues el crecerse, ¿no? Porque antes del partido pues hemos tenido la baja de Gara porque se sentía indispuesta, durante el partido se ha lesionado, creemos que de gravedad, Sofía, que estaba en un estado de forma increíble, y luego en el primer minuto pues hemos tenido el accidente ese que bueno, prácticamente hemos regalado el gol, ¿no? Y aún así el equipo pues ha creído que se podía remontar el partido y bueno, hemos generado ocasiones como para llevarnos el partido, y luego en los últimos minutos, cuando había que sufrir, pues el equipo ha sabido sufrir también. Hombre, al final ganar en el campo del Levante ante este rival, pues la verdad es que son 3 puntazos, ¿no? Sabíamos que íbamos a tener opciones de ganar, porque el equipo, vuelvo a repetir, estaba compitiendo bien y estaba teniendo opciones de ganar en prácticamente todos los encuentros, pero también sabíamos que íbamos a tener que sufrir mucho para sacar los 3 puntos y así ha sido. Sí, bueno, en ese, digamos, en esa ambición de querer mejorar los números de la primera vuelta, pues bueno, acabamos esta primera semana con 4 puntos, más 4 puntos, digamos, respecto a la primera vuelta, que no conseguimos puntuar contra ninguno de los 3 equipos, ¿no? Entonces, bueno, vamos por buen camino. Ya sabíamos que estábamos teniendo buenas sensaciones y que los resultados, al final, con trabajo y con insistencia, pues iba a llegar esta victoria. Y lo que te digo, bueno, un poco apenados sobre todo con la lesión de Sofía, pero bueno, ahora tenemos descanso para recuperar y luego viene encima una competición que nos hace muchísima ilusión como es la Copa. Bai, a ber, txarto hasi da partida eta txarto hasi da eguna, ze azkenean, bueno, jeiki garenean, Gara zen ondo aurkitzen eta hotelean gelditu da, eta partidua hasi eta lehenengo minutuan, bueno, huts oso handia egin dugu eta gola eman diogu Levanteri, eta gainera partiduan zehar, Sofía bezalako jokalari bat galdu dugu lesioagatik, eta bueno, azkenean zirudien guztia genuela kontran, eta izugarria da taldeak izan duen fedea eta taldeak egin duen lana. A ber, bagenekien Levantek baloiaren jabetza izango zuela, beraz partidua bueno, prestatu dugu batez ere bai Azkona eta bai Luziaren abiadurarekin kontraerasoan aukerak egiteko, eta horrela izan da. Naiz eta Levantek baloia eduki, guk lehenengo zatian Levanteren bueno, aukera bardinak izan ditugu, eta gero bigarren zatian nik uste ere aukera garbienak gureak izan direla, naiz eta haiek baloia eduki eta jaurtiketa eta erdiraketa asko egin, baina taldeak sufritzen jakin du, eta bueno, horrek ere meritua dauka, ze bagenekien zelai honetan eta aurkari honen kontra irabasteko, bueno, taldeak sufritzen jakin beharko zuela, eta hala izan da. Al principio del partido creo que no hemos empezado muy bien, defensivamente nos ha costado también entrar en el partido, pero al final, después del gol de ellas, creo que al final eso también nos ha servido para seguir adelante, y creo que el haber aprovechado las ocasiones que teníamos pues es lo que nos ha dado los 3 puntos. Sí, bueno, creo que al final sabíamos contra qué equipo nos íbamos a enfrentar. El Levante es un equipo pues que te sabe hacer muchas ocasiones, y creo que nosotras también en ese aspecto sabemos sufrir, que es lo que nos esperábamos de este partido, y bueno, al final con el sufrimiento y ayudándonos entre nosotras pues hemos podido sacar los 3 puntos. Sí, es verdad que no veníamos con muy buena racha en los partidos anteriores, el equipo también es verdad que estaba cansado de estos partidos seguidos, pero creo que aún así teníamos muchas ganas de sacar los 3 puntos, ya que en los partidos anteriores no hemos podido puntuar más que un punto, y creo que el equipo se lo ha merecido. Bagenekien aurrean ze taldea edukiko genuen, eta bueno, horren ondorioz bagenekien taldeak sufritu beharko zuela, eta bueno, taldean jolastuz eta gure artean lagunduz 3 puntuak lortzea lortu dugu. Bai, bueno, bagenekien partidu zaila izango zela, baina egia da aurreko partuetan soilik puntu bat ateratzeak gogo gehiagorekin etorri garela, eta 3 puntu horiek lortzea izugarrizkoa izan da,
Eta uste dute orain urrengo astean etenaldia egoteak ere taldearentzat positiboa dela berriro deskantzatzeko eta gogoekin urrengo partiduak afrontatzeko.